Pero en este caso, ¿qué sería una misión para un hombre de Dios? Ok, misión, la palabra misión viene del latín mission, Ajá. que significa enviado. Enviado. Una persona enviada para cumplir una misión encomendada. Digamos lo seguinte, allá en Lucas capítulo 10, Ya. a partir do versículo 1, Ya. Jesús aqui envia os 70 discípulos. Ya. Ele envia com essa missão de poder anunciar o Evangelho, Ya. praticamente. Pero mira o que disse o versículo 3. Ide, e aqui os envio como cordeiros em meio de lobos. Ya. Aí em Lucas 10, 3. 10. Mira, missões. Quando um soldado sai na guerra, ele sai para cumprir uma missão. Sí. O presidente lhe dá uma missão a seu exército para que cumpra determinada missão. Se nós somos soldados de Cristo, fomos enviados para cumprir uma missão, sim ou não? Sí, totalmente. Totalmente. Hoje em dia não se habla missões, digamos, e vai cumprir uma missão. O confunde el creyente la palabra misión con otra cosa. Com outra coisa, exatamente. Ajá. Digamos o seguinte, qual é a missão que Deus encomendou à igreja? A nós outros. E aqui diz bem claro, né? Ir, pero ide a quê? É uma pergunta que hagamos, né? Ir a ser o quê? Aí sim, aí vamos ao que disse Mateus 28, 19 e 20, né? Que diz o seguinte aqui, Jesus dizendo a seus 11 discípulos. Mateo 28, versículo 19 e 20. 19 y 20. Ok. Que diz assim: Portanto, ide e hacei discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado, e aqui estou com vosotros todos os dias, hasta o fim do mundo. Amém. Aqui vemos 3 ordenanças da Bíblia. Primeiro, a ser discípulos. Pero temos que também que entender o seguinte, que é ser um discípulo. Só pode ser discípulo quem é discípulo, ¿sí o no? Eso te iba a preguntar y yo dije, no voy a llegar a salirme del tema, porque sí, para que la gente nos entienda, bueno, e inclusive también los creyentes, ¿qué es un discípulo? Exato. Ajá. Um discípulo é um seguidor de alguém. É uma pessoa que sigue a seu maestro. Ajá. Então aqui Jesus está dizendo, a 6 discípulos, a 6 seguidores, pessoas que sigam, pero que sigam primeiramente a Deus, que tenham um compromisso com Deus, essa é a verdade. Depois, bautizando-los. Bautizar em nome do Padre, do Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta, yo Sí. imagino, bueno, también puede tener un pastor, un discípulo, o sea, un estudiante, un seguidor, mientras crece, mientras madura en el Evangelio, o porque acá platicando me comentas, Ajá. hacer discípulos, Sí. y sabemos que para Cristo. Exatamente, mira, Ajá. hoje eu vejo assim que essa de ser discípulos Sí. se está quedando um pouco escassos. Ya. Sabe por quê? Eu vejo o seguinte, a gente em vez de ser discípulos está sendo idólatras. O sea, sí hacen discípulos, pero están desviando a la verdadera esencia de lo que es un discípulo. A verdadeira essência de que é um discípulo. Ya. Por exemplo, a ser discípulos. Jesus hizo discípulos? Sim. Homens que lo seguiam e começaram a ser lo que Jesus hacía. Sí. Hoje, o que se está passando? Em vez de ser discípulos, o homem quer praticamente que seu discípulo haga o mesmo que ele faz Sí. e que não cresça a certo nível espiritualmente. Ya. Ou seja, quer estancado. Então, o discípulo ele tem que ser um seguidor de Jesucristo. O sea, como dijo el apóstol Pablo, que Ajá. nosotros tenemos que llevarlo a
la sucesión de Cristo, o sea, que Así. ame a Cristo. Que ame a Cristo. Se não ama a Cristo, não é discípulo. Pero depois vem bautizando em que? Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ou seja, a Trinidade que chamamos. Sí. El único Dios en 3 personas. Sabemos que este ha sido un tema muy controversial en muchos tiempos, ¿no? Sí. Porque uno dicen que no fue así, pero bueno. Pero es un tema que nunca. Aunque sea, muchos eruditos no han quedado muy de acuerdo, ¿no? No. O sea, es un tema que traen. É um lema, ou seja, uma ensinança que traem. Sí, sí. E depois diz, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. Que Jesus mandou que guardasse os discípulos, que predicasse o Evangelho, que ensinasse a los demás e que bautizasse. Isso é uma parte da Bíblia. Sí, sí, sí. Pero tem outra parte da Bíblia que é aí em Mateus 16:15. 16. 16:15, sim. Marcos 16:15. Marcos 16:15, perdão. Marcos 16:15. Dios bendiga acá, Manolita, ¿cómo estás? Un abrazo, allá está Villanueva, Tabasco. Ahí está. Amén. Buenas saludo. Gracias. Amém. Marcos 16:15. 16:15, né? Que Jesus dijo. E les dijo, id por todo el mundo e predicai el evangelho a toda criatura. Para ser discípulo primero se tiene que enseñar quién es Cristo, quién es Jesús. Exatamente. Llevarlo a sus pies. Que lo Llevar a sus amen. pés. Que lo amen. Ah, que lo amen. Que lo Ya de ahí amen. viene lo otro. Exatamente. Adelante. Por exemplo, esse tema, ou seja, das missões, hoje em dia, eu pensava muito nisso. Será que estamos fazendo missões? Minha esposa que está aqui conosco sabe disso. Será que estamos fazendo as missões como é feito biblicamente ou praticamente estamos buscando modernizar as coisas? Por quê? Hoje se habla que congresso missioneiro, conferência missioneira, tudo isso é fazer missões. Mas se vayamos a la Bíblia, vemos que as missões é o seguinte, é ir e predicar o Evangelho, a ser discípulos, é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ha mandado. Ahora, en lo que entiendo es, o sea, no está mal que haya congreso. Não, No está mal. não está mal. Pero solamente van y se preparan, Ajá. pero no hacen lo que están, a lo que llegaron. Exatamente. ¿Sí, no? Não hace lo que é a missão praticamente que Esto, Eso bueno, es Dios. esto está como Ajá. las congregaciones que tienen buena organización, y qué bueno, Sí. está bien organizado, está todo bien, Exactamente. pero que no hay humildad, Ujú. no hay misericordia dentro de ahí. Entonces, Exacto. más o menos igual, ¿no? O sea, está bien organizado, todo se lleva, Ajá. o sea, todo está bien acomodadito, Ujú. la silla, todo eso, Todo. pero no está llevando la esencia del Señor, que es la Exatamente. humildad, la misericordia, el amor. Exatamente. Ya. Por ejemplo, nosotros vemos, isso passa em toda parte, né? Não só Sí. aqui em México, Sí. pero allá em Brasil também. A gente diz o seguinte, pero vai ser missioneiro, vai ser missões. Vamos ao hoje personal pouco se habla de ir ao continente africano. Sí, sí, sí. Ahorita habla de irse a Europa. Sí. Hoje estamos falando de ir à Europa. E às vezes eu penso o seguinte, será que Deus também não habla para que vayamos ao barril mexicano? Porque como tem lá a ventana 1040 que é praticamente do continente do norte de África hasta a Ásia, também México tem sua ventana 1040, Brasil tem sua ventana 1040. Pero quais são as ventanas 1040 desses países? Em México, se tu analisar a ventana 1040 mexicana, ela involucra 7 estados: Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, São Luís Potosí e Nayarit. E essa parte de México dizem que há uma probabilidade de 0,02% de cristianos, pero negativo. Se vai diminuindo. Então, a vezes temos que pensar, se o mesmo Deus que habla para ir à Europa, por que não habla para ir a esses lugares?
Por ahí, no sé mucho de misiones, pero tengo la bendición de que me invitaron el pastor Rubén Araguano ustedes cuando hacen junta de misioneros. Sí. Entonces, ahí aprendí algo, ¿no? Ajá. Que hay gente no alcanzadas y gente no convertidas. Sí. Y yo eso no lo sabía, ¿no? Y a ver que me explique cómo está así y aprendí. Y es bueno, ¿verdad? Que Dios le bendiga a ustedes, es bueno porque la persona no convertida aprendí que es aquella que sabe de Biblia, pero no ha cambiado. O sea, no obedece al Señor. Exactamente. O sea, aceptó a Cristo, Ajá. pero hasta ahí, o sea, no hay un Sí. cambio en ella. Esa es la Exacto. persona no convertida. Y la no alcanzada es la que lamentablemente no sabe nada de Jesús. Exactamente, o sea, hay conocedores de la palabra, Bastante. hay conocedores de la palabra, pero ¿será que hay conocedores de Dios? ¿Será que lo que conoce la palabra conoce a Dios? Fíjate, pero y fíjate, otro le llaman, Ajá. hay cristianos Ajá. de lectura, Sí, pero ateo en la práctica. ateo en la práctica. Eso igual lo aprendí y no es cierto, Sí. porque hay personas que te leen la Biblia y te hablan de Pablo, de Samuel, de Moisés, y Sí. te lo bonito, o sea, Bonito. acá. Sí. Son cristianos en la lectura, pero en la práctica son ateos, porque prácticamente solo lo agarran como conocimiento. Y lo que me comentas tú de misiones es cierto, ¿no? Misionero, mucha gente, la mayoría de la gente, igual yo lo pensaba, Sí. que era salir a todo el mundo. Pero Exacto. no, también hay aquí en mi Tabasco, aquí en mi México, hay lugares también alejados de la civilización. Exactamente, exactamente. Fíjense bien, yo y mi esposa, ahorita no lo traemos, pero estamos haciendo tipo volantes así, Sí. pero que se habla sobre suicidio. Ahora, ¿por qué surge esa idea? Surge esa idea porque a donde nosotros vivimos hay dos personas que se suicidaron. Una frente de nuestra casa, antes de casarnos, uno en frente de nuestra casa. Y otro hace como 3 semanas. Jóvenes. Y jóvenes. Y ha crecido mucho lo que se llama, que decíamos, el suicidio entre adolescentes. Ya. Cuando vamos a las escuelas dando conferencias, é algo impressionante, pastor, do número de adolescentes que querem cometer suicídio. Se tu agarra na turma de 50 estudantes, 20 já pensam em sua mente como se suicidar. E isso também é as missões. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que trazer vida. Entonces, ¿piensas tú que tienen cierta responsabilidad la iglesia o la misionero en que pase eso? ¿Piensas tú eso, que la iglesia no ha trabajado bien? Sim. Sabe por quê? Muitas vezes querem que nos preocupamos nada mais com a leitura e a meditação da palavra. Para ti. Exatamente. Só que aí se olvida o seguinte, o que se está sucedendo a nosso alrededor. Nós recebemos em Jucum, eu uso sempre esse exemplo. Jucum, para que la gente lo entienda, ¿qué es Jucum? Jucum é um movimento de jovens cristianos, uma agência missioneira, Ya, com jovens cristianos dispostos a predicar o evangelho. ya. É um movimento De jóvenes. praticamente de jovens. Ya. Se trabalha em 3 áreas: em treinamento, projetos internacionais e um ministério que se chama Justiça e Transformação. Então, nós, quando recebemos solicitudes, há uma pergunta na solicitud: tens algum chamado hacia uma nação? Então, a pessoa pode dizer: tenho um chamado à África, tenho um chamado à Ásia, pero esses são continentes. Pero África tem 58 países, Ásia tem mais ou menos uns 40. Então, quando se abre nações, a palavra de Deus se abre nações, aí em Mateus 28, 19, 20, está falando de etnias. E etnias são pequenos pueblos não alcançados. Porque o que diz Apocalipse 5? Gente de toda língua, de todo pueblo, toda nação adorarão ao Senhor.
Pero em vez disso, creemos o seguinte, que Deus vai alcançar nações inteiras. Sim, nós creemos isso, eu creio isso. Pero Deus está preocupado também que alcancemos aquele que está ao nosso redor. Porque se tu, digamos, eu digo o seguinte, se tu não haces nada onde estás, tampouco vas a ser aonde tu llegas para ser misionero. Aunque muchos de ustedes responderían, porque Ajá. ya he platicado con mucha gente y siempre tienen una respuesta te dicen, no pastor, pero es que dice la palabra que Jesús, lo dijo Jesús, no todos somos profetas de nuestra tierra, te dice. Sí. Te dice. Sí, Jesús dijo. Y eso lo agarran y dicen, no es que nadie es profeta de esta tierra. Tremendo, ¿no? No, isso é tremendo, porque, fíjese bien, Jesús dijo lo seguinte, nadie es profeta, o sea, en su propia tierra. ¿Por qué? Digamos lo seguinte, la gente, cuando tú no conoces a Dios, la persona va a ver lo seguinte, no, mas tú estás diciendo eso, pero tú vas a creer. Si a Jesús no lo creyeron en su propia tierra, ¿qué dirá de nosotros? Sí. Pero yo creo así, pastor, que Deus ha chamado a cada com talentos e uma missão diferente, pero todo isso se completa por um corpo chamado, por o corpo de Cristo. O trabalho do pastor tem várias funções. Há pastores que pastoreiam igrejas, pastoreiam ovelhas, mas há pastores que vão por as ovelhas que estão mais afuera da igreja. E há aqueles pastores que vão por as ovelhas, por exemplo, há uns casos assim que pessoas que querem se suicidar vão e praticamente em busca ter, o sea, digamos, discipular essa pessoa para que não cometa tal. Fíjese que ahorita que me comenta esto, pastor, sí he encontrado hermanos que tienen esa visión o esa encomienda o esa mirada en jóvenes que tienen esa inquietud de suicidarse. Otros tienen la mirada en jóvenes que se drogan. Exacto. Otros tienen la mirada en jóvenes que o sea, tienen esa visión. Tienen esa visión. Nosotros vamos con los que se quieren suicidar. O sea, vamos con ellos. Por ejemplo, yo decía a mi esposa hace unos meses, hay personas, hay hermanos que Dios le dio una gracia para, por ejemplo, usamos un ejemplo, lo siguiente, tú puedes predicar a un adicto, hablar de la palabra a un adicto, y ese adicto nunca va a entregar su vida a Cristo, tú hablando. ¿Sí o no? Sí. Ahora, viene una persona que Dios le pone una gracia tan especial en esa persona que ela habla al adicto. Y ni habla mucho. Y ni habla mucho. El adicto entrega su vida a Cristo. Y ahí empieza un proceso de liberación, de transformación en la vida de esa persona. ¿Por qué? Muchas veces las personas dicen lo siguiente, Dios me llamó a ser pastor para pastorear. Ok, pero hay otros que Dios les llamó para pastorear esas personas que están saliendo de las drogas. Sí, fíjense que eso que es muy importante para que nos quitemos esa idea, no sé cómo le quiera llamar a usted que está en televisión o acá en Facebook, idea, chip, no sé, que el pastor solamente tiene que estar adentro de la iglesia, o sea, ese es el pastor, no puede salir, solo el evangelista. No, el pastor también, como dice aquí mi amado pastor Marcio, puede pastorear gente también afuera, ir a sanar, ir a liberar, amén. Entonces, exactamente. Prácticamente se viera como un papel de evangelista, pero no lo es. El evangelista es diferente. Pero bueno, más o menos. Pero lo que sí, no, y fíjate que eso es importante porque es como cuando yo igual entendí eso de los misioneros, ¿no? De que los misioneros no solamente es allá en otros países, sino también aquí. Y otra de las cosas importantes, ser misionero, y eso hay que enseñárselo porque también lo aprendí con ustedes, a las nuevas generaciones o los jóvenes, que ser misionero, ellos escuchan que dice un misionero, oye, que me voy a España de misionero, oye, que me voy a Inglaterra de misionero, pero ellos piensan que van de picnic, ellos piensan que van allá a pasear, no, van a lugares lejos de la civilización.
Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con familias.